Radio CLEU, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo y solo para complementar la invitación que hacíamos antes de irnos a la pausa, que pueden enviar ustedes su reportaje, su entrevista, un podcast. Nada más les queremos comentar que no tenemos bandera política y esto es importante porque no vamos a marcar tendencias en ese sentido. Lo que comentamos aquí, y si lo referimos a algún funcionario público, es con la idea de establecer una sana crítica y de hacer una propuesta, porque pues realmente no vamos a vernos tendenciosos o esa es la pretensión, no tenemos bandera política. Evidentemente defendemos algunos movimientos sociales, pero tampoco marcamos tendencia. Esa es una situación importante de utilizar adecuadamente los medios de comunicación y más estos que implican una ampliación de la cuestión académica, que es lo que principalmente hacemos en este medio. Bien, era importante comentarlo porque no establecemos censura con los alumnos, pero siempre y cuando pues tengan una cuestión de respeto ante el micrófono. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema que estábamos abordando en el programa pasado en torno al suicidio, específicamente a un punto muy interesante, muy relevante, que son las notas, las cartas suicidas o llamadas también póstumas, porque son elementos que nos dan una información interesante, como vamos a ver a lo largo del programa. Tal vez hoy nos dé tiempo y vayamos a abordar un programa más para hablar de prevención y para hablar de la cuestión criminalística, pero el día de hoy es interesante abordar este punto. Y es que, por ejemplo, como comentan Chávez Hernández y Linors, que el suicidio, esta situación se me hace interesante. El suicidio es un síntoma claro de la pugna entre las pasiones del hombre, su base biológica y las fuerzas culturales de su entorno. O sea, es algo interesante, ¿no? Porque se conjugan estas tres dimensiones: las pasiones humanas, la base biológica y las fuerzas culturales de su entorno. Y es importante mencionarlo así porque, si bien es cierto, el suicidio es un evento reiterativo, o sea, un evento que se maneja sobre una línea. Se trata de que alguien se quite la vida, que se autolesione, ¿verdad? Eso no cambia. Pero lo que sí cambia es la forma en que cada sociedad lo considera, ¿sí? O sea, en cada sociedad hay sus peculiaridades en torno al suicidio, hay ideas religiosas, hay ideas culturales, morales y obviamente hasta legales, ¿sí? Desde luego, ya como hemos apuntado en el otro programa, pues realmente el suicidio pues no es un delito si no se hace mediante la instigación o el auxilio al suicidio. Fuera de eso, no tiene una relevancia penal, pero sí tiene una relevancia criminológica. Y el día de hoy vamos a hacer este acercamiento a la información que nos dan, pero queríamos partir de este entramado que se forma al conjugarse las pasiones del hombre, la base biológica y el contexto cultural o las fuerzas culturales del entorno. Qué interesante, amigo, porque, bueno, con toda esta información, entonces se encuentra la posibilidad de hacer claramente prevención de ese programa que tú ya nos anunciaste y que es muy necesario en este tema porque, bueno, sí está muy bien establecer cuáles son los criterios, cuáles son los antecedentes, pero sobre todo cuál es la solución, qué es lo que se puede hacer en torno a este problema, este fenómeno que crece cada día. Y fíjate, comparto, el día de hoy me encuentro un tanto consternado, fíjate que acompañé a una persona cercana que precisamente sufrió esta pérdida de uno de sus hijos y efectivamente fue a causa de un suicidio, ¿no? Entonces, pues qué difícil, ¿no? Porque a veces piensas que este tema pues solamente está en algunos
en algunos lugares, ¿no? Y está muy lejos de ti, pero no, fíjate que no. No es mi familiar, pero se siente de la misma forma. Créeme que, pues, este tema está por demás verse, es tan importante porque pues está en juego nuestra juventud, amigo. Está en juego pues toda la problemática que viven nuestros chicos y que muchas veces como adulto pues no podemos identificar o no queremos identificar y pues a veces no tenemos como esa importancia, ¿no? Entonces, bueno, qué difícil, ¿no? Qué difícil porque fíjate que yo te compartía, ¿no? Hace algunos meses también perdió esta persona a un ser, a su mamá específicamente. Y fíjate que yo la veía, pues sí, muy consternada, ¿no? Pero el día de hoy, amigo, no sabes, o sea, fue un funeral muy diferente, estaba completamente acabada, era una persona que no estaba en sí y que sufría esta pérdida, y que esta pérdida, bueno, pues significaba pues un menoscabo en toda su familia. Entonces, pues que de verdad me suena muy importante esto que mencionas, esto que dices acerca de estos factores que van determinando y que pueden desencadenar en un suicidio, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tú lo vas conociendo, cuando tú lo vas promoviendo, pues de alguna manera estás en esa posibilidad de prevenir. Sí, una situación muy complicada y muy difícil porque ya de hecho la partida de un ser pues implica mucho dolor. Vamos a estar platicando precisamente de este punto del dolor. Es una situación muy complicada y cuando es por una enfermedad pues como que tratas de irlo asimilando, pero cuando se trata de una muerte violenta o de un suicidio pues la situación se complica un poco más, ¿no? Y bueno, pues tratándose del hijo, del hermano, del padre, bueno, pues empiezan a surgir los cuestionamientos alrededor. ¿Por qué? ¿Cómo lo hubiera podido evitar? ¿De qué no me di cuenta? Y toda esa situación que se convierte en un elemento estresor y postraumático, ya no para la persona que se quitó la vida, sí, no, para todo, sino para toda la familia. Lo que muchos manejan en las víctimas indirectas, o sea, se quedan con toda esa carga, con todo ese peso y sobre todo cuando hay este tipo de notas suicidas, de notas póstumas, pues nos dejan cierta alerta, cierta incertidumbre, pero bueno, tú que ahorita comentabas de este evento cercano, bueno, nadie está excluido de esto y bueno, hay personas que lo sufren de alguna manera, están en tu círculo y te das cuenta de su dolor, ¿no? O sea, realmente es una situación muy impactante y bueno, no vamos a comentar nombres, pero yo también conocí a una persona que le pasó lo mismo y créeme que es una situación muy dolorosa que tienen que enfrentar. Y bueno, pues precisamente en un siguiente programa a donde abordaremos la prevención, pues también la atención a los familiares, porque también es necesaria para superar este evento. Sí, sin duda. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Claro. Creo que el punto de partida es interesante y es que fíjate que no había la mayor atención para este problema del suicidio. Ha existido siempre, pero no se le daba atención. Sí, fíjate que hace, pues unos cuantos años, en los años 50, efectivamente, pues se tenía la idea de que solamente los enfermos mentales se quitaban la vida. Es decir, que bueno, el suicidio no era un fenómeno, ¿no? que se diera entre las personas, pues que no demostraran estos claros signos de psicopatología, de trastorno mental. Pero bueno, pues desde luego el avance en el estudio de los suicidios, bueno, nos llevó a dar un cambio en estas consideraciones, amigo. Y hubo un personaje que fue fundamental para dar pues el giro en torno pues a este análisis en prevención de suicidios. Su nombre es Edwin Sneidman. Sí, es un personaje fundamental porque va a implicar un cambio de paradigma en el estudio de los suicidios, porque como bien lo había señalado, pues antes se pensaba que era una parte de una enfermedad mental, ¿no? Y entonces lo que hace Sneidman es retomar todo esto,
realizar un estudio, un análisis de estos eventos suicidas, de estas conductas autodestructivas, cuyo análisis no es nada simplista ni tampoco unidimensional, porque se da cuenta que lo que puede provocar un suicidio no puede ser estudiado desde una sola perspectiva, ¿no? Con él viene el cambio de cómo evaluar el suicidio. O sea, se le empieza a dar la nota científica a esto y ya van a ver realmente la importancia que tiene Schneidman en este estudio y análisis del suicidio. Tan importante es que muchos lo consideran el padre del estudio científico. Ya ves que en todas las disciplinas hay padres de algo, ¿no? Y bueno, Schneidman no es la excepción y él incluso se le considera el creador de este término que se llama suicidología. A él se le considera como el creador de este término y bueno, él señalaba que esta disciplina de la suicidología tendría que ubicarse dentro de la psicología, porque decía que el suicidio no es otra cosa o no puede ser abordada de otra forma que como una crisis psicológica. Eso mencionaba Schneidman y bueno, pues hay que reconocerle que con él empieza esta práctica de la suicidología que va a ser un elemento muy importante para tratar de prevenir estos desafortunados eventos. Sí, así es, amigo. Este término de suicidología, bueno, pues se describe como la ciencia de los comportamientos, de los pensamientos, de los sentimientos autodestructivos. Y fíjate que aquí se va a hacer una comparación que tú habías mencionado. Es decir, que del mismo modo que la psicología es la ciencia que se refiere a la mente y sus procesos, a los sentimientos, a los deseos, así esta suicidología, bueno, pues entonces se va a encargar de estudiar todos estos pensamientos y sentimientos autodestructivos de la persona que se encuentra en crisis. Sí, y es que es la única manera de pretender hacer prevención es conocer el problema. Las soluciones se dan cuando tú conoces los problemas. Y bueno, Schneidman ha sido un personaje trascendental en el estudio de la solución del suicidio. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a regresar para platicar un poco, muy brevemente, de por qué a Schneidman le empezó a interesar el estudio del suicidio. Pero tenemos que ir a una pausa, amigo. Si quieres recordar las redes sociales. Con todo el gusto, amigo. En Face es Radio CLEU, en nuestra página cleu.edu.mx/radio, en Instagram CLEU Universidad y en YouTube Radio CLEU. Así es, y nuestra línea telefónica en la cabina 22 26 62 49 46 para que nos llamen, retroalimenten este programa que está hecho para ustedes. Vamos a nuestra segunda pausa aquí en La Huella en el Tiempo. Regresamos. Radio CLEU, tu punto de encuentro.